Buenas tardes. Vamos a abrir nuestras Biblias, a continuar con la serie y vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta de Pablo. ¿A quién? A ver, a los Corintios, a los hermanos Corintios. Miren, algo que quiero decir antes de que iniciemos es que tenemos que recordar que la necesidad de estar aquí en la casa de Dios no es una idea buena, no queda en una idea buena, no queda en necesito y tengo que ir a la iglesia, porque no sé, alguien la inventó hace 2000 años y pues por eso voy. Mis hermanos, sí tenemos que meditar que va muchísimo más allá, porque Jesús instituyó la iglesia, es decir, Él dejó el modelo con sus apóstoles, Él dejó el modelo de cómo nos teníamos que relacionar, y la verdad es que yo creo que nos faltan más de 2000 años para alcanzar a llegar a esa estatura, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cómo necesitamos aprender a relacionarnos con la iglesia, con los hermanos? Pero eso no va a suceder o no va a estar sucediendo si no nos relacionamos correctamente con Dios, cada uno en lo particular. Ya lo hemos dicho, yo creo que unas 369,000, ¿no, pastor? Veces con esta, ándale. Que nuestra vida de comunión con Dios en lo personal va a reflejar nuestro deseo de estar con los hermanos. Usted va a preferir estar con su amigo satánico, con su amigo brujo, hechicero, si está mal con el Señor, si está separada su relación con Dios, que estar con un hermano de la iglesia. Y no exageré lo otro, ¿no? Pero vas a preferir estar con tu primo, tu tío, el mitotero, el chismoso, el tranza, el grosero. Si tu comunión con Dios no está al 100, vas a preferir eso que estar con algún hijo de Dios. Porque con los hijos de Dios, pues nos tenemos que relacionar como Dios quiere, ¿verdad? ¿Sí o no? Y si no, eso la verdad sí es evidente en nuestra vida. ¿Con quién prefieres estar? Así que ese no es el título de la enseñanza, ¿no? Pero estaría bueno. ¿Con quién quieres estar? ¿Con quién deseas estar en el día? ¿Dónde inviertes tu corazón, tu tiempo, tu atención, tus esfuerzos? ¿Con quién quieres estar? Hazte esa pregunta esta tarde y le doy gracias a Dios. Dicho de paso, dije esto porque tuvimos un tiempo donde exaltamos a Dios a pesar de las distracciones que tenemos con nuestros hijos, ¿no? Por delante, pero aprender a exaltar y agradecer a Dios por lo bueno que es con nosotros, ¿verdad? Bueno. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 27 y 28. Voy a leer, pues, para dar contexto nada más. El verso 27 dice, ¿ya estamos ahí? ¿Sí? Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Y a unos puso, ¿quién? Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. Vamos a orar. La oración más poderosa que pueda hacer. Señor, muchas gracias esta tarde por permitirnos abrir tu palabra, Señor, después de tantos años que se escribió esto, Señor, y que aún, Señor, tu palabra edifica a tu pueblo, edifica a la iglesia, nos enseña, Señor, cuál es el modelo, cuál es tu diseño respecto a todas las bendiciones que nos has dado como cuerpo, respecto a todo lo que has provisto, Señor, que es necesario para el cuerpo de Cristo, para los creyentes. Ayúdanos a alcanzar a ver eso, Señor. Esta tarde, ayúdanos a alcanzar a ver eso, a ver esa riqueza que hay en tu palabra, Señor, y entender
no solamente la letra, las definiciones, no solamente las ideas que están aquí en tu palabra, sino entender, Señor, de qué manera pueden afectar mi corazón y llevarme a vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor. Que eso sea nuestro deseo esta tarde, nuestra intención. Que no sea el venir a llenar nuestra cabeza de información o de información nueva o de refrescar ideas, sino el ver, Señor, qué podemos aprender y qué podemos imitar de estos hombres y de ese orden que tú estableciste en tu cuerpo, en tu iglesia, que es un modelo deseable, Señor. Por favor, necesitamos la ayuda de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Amén. ¿Sí? Bueno, yo creo que si cada uno de nosotros definimos en una hoja qué entendemos por apóstoles, ¿qué diríamos? No, pues son las esposas de las epístolas, van a decir algunos, ¿no? No es eso. ¿Qué son apóstoles según la Biblia? O esta definición, este sustantivo, ¿a qué se refiere? Este orden que Dios puso y diseñó en la iglesia. Primero dice apóstoles. ¿Por qué? Bueno, vamos solamente a dar un pequeño contexto. Ustedes saben bien que los 12 apóstoles fueron llamados por el Señor Jesucristo, ¿verdad? Él los llamó, Él los enseñó por un tiempo, Él les dio las herramientas, no solamente la palabra, les dio evidencias y les dio promesas y les dio instrucciones muy claras. Les dijo, bueno, cuando a grosso modo, ¿no? Mateo y algunos de los evangelios lo hablan muy bien, la gran comisión. Dentro de la gran comisión pues está el transmitir lo que ellos habían aprendido acerca de Jesús, para que usted y yo que estamos sentados hoy aquí, que decimos ser discípulos de Cristo. ¿Cuántos entienden eso de ser discípulos de Cristo? 3, 4 nada más. Los demás yo creo que andan en principiante discípulos, ¿no? Bueno, todos somos llamados a ser discípulos, ¿verdad? De Cristo, ¿sí o no? No solamente creyentes, no solamente simpatizantes, no estar de acuerdo con el Señor, muy buenas enseñanzas. Discípulos, aprendices, ¿verdad? Seguidores, aquellos que siguen las pisadas, las instrucciones del Maestro. Y Él los capacitó a esos 12, no más de esos 12, a otros les enseñó, pero siempre a ellos esos 12, aparte, ¿se acuerdan el Sermón del Monte y muchas escenas más? Donde aparte les enseñaba, ¿no? Y les daba instrucciones y les revelaba cosas, muchas que después entendieron hasta que vino el Espíritu Santo, la promesa, ¿verdad? El vicario de Cristo, dicen los teólogos, el que tomó el lugar, por decirlo así, en esta tierra de Cristo. Él se fue y dice, si yo es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga y esté con ustedes. Entonces, la palabra, este vocablo, del griego, porque se escribió en griego, apóstol quiere decir enviado. Tiene otras connotaciones, pero la primera denota un enviado. Y yo investigando encontré que antes de Cristo ya existía esta palabra, apóstolos, y se refería ¿alguien conoce Paquete Express? Sí, ¿verdad? Los envíos. Un envío es como decir Paquete Express, pero en el Antiguo Testamento era apóstolos. Vamos a hacer un envío a un enviado. Y era tomar a algo o a alguien, embarcarlo y mandarlo a otro lugar. Es decir, eso era un apóstolos, era un envío. Y podía ser una persona que llevara un mensaje o una encomienda, pero era un enviado. ¿Me doy a entender? Ahora, ese envío o eso enviado, como debería de suceder hoy, no se tocaba, no se podía modificar. De ahí parte la idea y la naturaleza de esa palabra.
el mensaje que llevaban los apóstoles no se puede tocar. Ese fundamento que Cristo dejó es inamovible. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces hay que ver pues la riqueza de esa idea. No se puede mover el fundamento de la palabra de Dios. El fundamento de los apóstoles se maneja en el Nuevo Testamento, ¿sí? ¿Qué fundamentos de los apóstoles, de las buenas ideas de los apóstoles? No, de lo que aprendieron del Señor Jesucristo, ¿sí? Así que cuando decimos doctrina de los apóstoles es la doctrina de Cristo, ¿verdad? Entonces eso está claro. Vamos a leer rápidamente Juan capítulo 13, verso 16. Déjenme lo abro aquí rápido. Juan 13, 16. De cierto, en palabras de Jesús, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el apóstol es enviado, ni el enviado, es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, ¿qué dice? Bienaventurados seréis si las hiciereis. Qué riqueza hay en ese texto, hermanos, Es decir, el entender que el enviado no es más importante que nada, sino el que le envió, sino el fundamento. Aquel que le envió y comisionó a los apóstoles con un fundamento, ¿sí? Con su palabra, con sus instrucciones. Dice, y ese siervo no es mayor que su Señor. Les digo esto, mis hermanos, ahorita nos vamos a tratar de ir adentrando, que Dios nos ayude, porque desde el siglo XIX para acá, los primeros padres de la iglesia no tuvieron problema con la idea del apóstol, lo propio de un apóstol, ¿sí? Ellos no tuvieron problema. 1900 años después se levantan unos más iluminados y dicen, yo también quiero ser apóstol. Es decir, más encumbrado. Y los movimientos pentecostales a partir de 1905 de Estados Unidos para acá empezaron a buscar y a tomar estas líneas, estos movimientos de apóstol. Oye, que como que ese ministerio está un poco empolvado. Entonces el apóstol Carlos se va a postular ahora, ¿no? El apóstol Iván, porque pues no hay. Entonces, y empezó eso, escuche bien lo que acabo de decir, 1900 años después. Antes estuvo claro. ¿Me doy a entender, hermanos? Por eso, y hace rato platicábamos el pastor y yo sobre eso, sobre el cómo está manipulado y cómo llegamos a tener muchos problemas con esta definición, con esta palabra, ¿verdad? Si usted escucha apóstol, a lo mejor se le va a hacer un enlace televisivo y va a pensar, esos son los apóstoles. No, eso no tiene nada que ver con el Señor. Esos autonombrados apóstoles o pseudoapóstoles, nada que ver. Entonces tenemos que entender eso. Dice, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabes estas cosas, ¿qué dice? Eres más que feliz. Eres bienaventurado si las haces. Eso es muy clave y es todo un tema. El punto es que Pablo está enseñando esta riqueza a la iglesia y diciéndole, a ver, es necesario que ustedes sepan que hay un fundamento y son los apóstoles, ¿no? La doctrina de los apóstoles. Vamos a leer todo el Salmo 119. Vamos a leer Hechos capítulo 1. Tenemos que leer Biblia, hermanos, ni modo. No es cierto, no es ni modo, ¿no? Lo digo para que despierten. Hechos 1. Hechos 1, verso 15, doy lectura. Dice, en aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos,
era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, el que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Está hablando de Judas Iscariote. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y, cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Que Netflix ni que nada, ¿no? Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Aceldama, perdón. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Y, ¿qué dice? Tome otro su oficio. Ponga atención. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Ahí está, mis hermanos, cómo se completó la ausencia de Judas. ¿Sí? ¿Sí lo alcanzan a ver? A alguien más tomó su oficio. ¿Cuáles son los requisitos para ser ese apóstol que se estaba, bueno, que no estaba, que estaba ausente? Testigo presencial de Cristo, que haya estado desde el principio con Él, que haya presenciado su resurrección. ¿Me doy a entender? Que haya estado ahí, cercano. Entonces, punto número 1, los pseudoapóstoles de hoy en día, pues no creo que tengan 2000 años de vida, porque no cumplen con ese requisito. Eso es muy importante, mis hermanos. Y ya dice a quienes dos cumplían con eso y a quien Dios eligió, que fue Matías. Entonces, los 12 apóstoles ahí están completados. ¿Sí? Eso está claro para no hacerlo más complicado. Existía una idea antes de Cristo, y hay una palabra en primer libro de los Reyes, capítulo 14, verso 6, no vaya ahí, la Septuaginta lo menciona, es un vocablo, apóstolos, pero en hebreo esta palabra, apóstolos o enviado, es shaloach o shaliach, es la misma palabra. Entonces, ¿qué connotación tenía esa palabra, o qué denota más bien esa palabra? Alguien enviado. Y es lo mismo, si usted lee ahí, el profeta está diciendo, le hace una pregunta a una mujer, le dice, ¿por qué te finges otra? He aquí, yo soy enviado, y utiliza esta palabra. ¿Por qué es importante que mencione esto? Porque Jesús tomó la misma idea, la misma palabra, mis hermanos, para comisionar a los 12 y decirles, ustedes van a ser mis enviados. ¿Sí me doy a entender? O sea, el Señor, ellos conocían ese contexto de esa palabra, pues porque eran judíos, porque estaban ahí en el medio, ellos entendían esta idea y porque conocían las Escrituras, el Antiguo Testamento. O al menos los que no eran muy versados en la palabra, pues fueron criados con estas ideas, con estas enseñanzas. ¿Sí? Entonces, la idea ya estaba, entonces ellos comprendieron de una mejor manera, porque pues en ese tiempo había algunas escuelas de estudiosos de la Biblia, del Antiguo Testamento, y había pues bastante información respecto a esto. La idea la conocían de los enviados, eran hombres comisionados por alguien que les enviaba. ¿Está bien? Ok. Entonces, estos que eran enviados, mis hermanos, tenían algo en particular. Representaban, diga conmigo, representaban al que los envió. Iban con la autoridad del que los envió. Yo algo que pues creo que he aprendido estos años es que ahora no es mi vida, no es su vida. Ni modo, le voy a tener que echar a perder su ego. Ya no es su vida. Mire, si usted va y patea perros y atropella gatos,
¿Qué tiene que digan? No, ya no es su vida, van a hablar mal del Señor, porque usted le representa, porque yo le represento. No hace falta que alguien nos evidencie, mis hermanos. De repente, mira, te pasas un alto y ya te está viendo un hermano así, mira, por alguna esquinita por ahí. ¿Sí? De repente ya estás alegando con alguien y por allá se asomó el Pedro o el Iván así. O sea, somos cartas abiertas, ¿sí? De repente, no sé si le ha pasado a usted, estás en tu trabajo o algo y pasan como 30 años y no le predicas a nadie y alguien te dice, oye, ¿tú vas a casa de oración, verdad? Sí, ¿no? No sé si le ha pasado a algún pecador aquí. ¿Sí? No, a nadie. No, pues todos predican entonces bastante. El punto es que aquellos que eran enviados representaban e iban con la autoridad del que le envió, ¿sí? Por eso Pablo está diciendo, a ver, hermanos, aquí en la iglesia hay un orden, es lo que Pablo les dice, ¿no? No era paseño, pero así más o menos. Hay un orden. Primeramente Dios constituyó apóstoles, Dios puso apóstoles. ¿Quiénes? Los que establecieron el fundamento de Cristo, la palabra de Dios. Más adelante Pablo lo dice muy claramente, yo como perito arquitecto dice, ¿puse qué? ¿El qué? El fundamento, el cimiento. Yo no he visto hasta hoy ninguna casa que tenga un cimiento abajo, luego otro cimiento arriba y luego otro cimiento arriba. No se puede edificar sobre el fundamento ya. La idea es que hay un solo cimiento que queda para de ahí levantar toda la casa, ¿verdad, constructores? ¿Sí? No están muy despiertos los constructores, ¿no? El punto es que no se puede edificar sobre otro fundamento, sino el fundamento de los apóstoles, es decir, de Cristo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, de eso se trata en esencia hasta ahorita, los apóstoles a los que se refiere el apóstol Pablo, enseñando a la iglesia. Ellos tenían la encomienda de comunicar lo revelado por Dios, lo escrito, pero ahora con esa revelación del Espíritu Santo que trajo de todo lo que fue enseñado por Cristo. Vamos rápidamente a Efesios 3, por favor. Efesios 3. Doy lectura. Ojo, Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo, ministerio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Vamos a destacar algo muy importante aquí. Ese misterio que fue a Pablo revelado, le había sido revelado a los apóstoles y a los profetas. ¿Sí? No hay nada que él estuviera diciendo, ni enseñando, ni predicando, que los apóstoles o que el Señor Jesucristo no les hubiera dado a los apóstoles. ¿Sí? Claro que, como bien hemos aprendido, cada autor tiene sus matices distintos, pero en esencia el fundamento de la palabra de Dios, el mensaje y lo fundamental de la salvación en Cristo está en acorde a los apóstoles, igual lo que Pablo enseñó. Ahora, ¿por qué comento esto? Porque los apóstoles hoy en día, pseudoapóstoles, tienen esta característica, que pretenden comunicar algo nuevo de Dios, una revelación. ¿Le ha tocado a alguien de aquí? No sé si están actualizados, qué bueno. Miren, es que pasa, mis hermanos, ya tenemos un concepto, ¿no? Hace rato lo platicábamos con el pastor y es cierto, a uno le brincan conceptos de, hoy es apóstol y dices, un engañador, ¿no? De este tiempo, ¿no?
un engañador, un mentiroso, a alguien que anda proclamando su propia autoridad, alguien que trae algo, una revelación nueva, patrañas. No hay revelación nueva, el canon ya se cerró de las Escrituras. Luego hay gente, y me ha pasado porque me han enviado de repente mensajes hace muchos años, no es de aquí de la iglesia, pero de repente un video, ¿ya viste que anda un nuevo apóstol ahí, el apóstol Pablo II? Y cosas de esas. Le digo, no hermano, o sea, nada al caso con eso. O sea, y la fuente ahí, no sé qué fuente se le quiere ocurrir, ¿no? Entonces, ¿por qué comentamos esto, hermano? Porque la Escritura ya dejó todo claramente, no hay revelaciones nuevas. Es por eso que nosotros tenemos que tener cuidado, mucho cuidado, de repente decir, no, es que Dios me dijo algo nuevo, pero no sé qué, pero algo, como algo, por ahí anda algo. ¿Qué te dijo Dios? Algo. ¿De veras? Pues se tiene que ajustar a la palabra, pero te voy a decir algo, hay más seguridad en lo que dice la palabra de Dios que cómo lo vamos a interpretar nosotros. Seguramente lo que te vaya a decir Dios, si Dios te lo dice, va a estar en la palabra de Dios. No hay nada nuevo. ¿Sí? O si de plano somos extremadamente negligentes para escuchar el consejo de Dios, su palabra, pues nos va a hablar por sueños, tormentos o no sé por qué cosa, clase nos quiera que nos hablemos, pero nos va a hablar. Disciplina, vara, ¿cómo le habla usted a sus hijos, hermano? Siempre así con, hijo mío, dulce palomito, ven, obedéceme por favor. Bueno, quizá la primera sí, pero las 999 veces después, con truenos y rayos salen, ¿no? De los ojos de uno, ¿no? Ahora, escuchaba, esto tengo que mencionarlo porque es importante, escuchaba a un hombre que fue un psiquiatra de hace muchos años, y él está en contra de la psicología moderna, y él decía esto: los padres, ya a alguien le va a retumbar el corazón, espero que no, los padres no pueden ser amigos de los hijos. Herejía. Después le platico a detalle eso, pero él decía esto muy importante, dice, los hijos el padre tiene que ser comprensible y amoroso, pero también tiene que ser severo. ¿Y saben qué recordé yo? Al Señor. Recordé a Dios. Recordé cómo es Dios. Porque Él es amoroso, pero dice la Escritura que no ignoremos la bondad de Dios, ni la severidad de Dios. ¿Me doy a entender? No estamos diciendo nada fuera de la Biblia. Y Dios es amoroso y paciente con nosotros, pero también nos da disciplina y nos da vara. ¿Sí o no? ¿O aquí hay algún chiquiado de Dios? Bueno, que dice, no, el Señor a mí me aguanta todo, nada, nunca me disciplina a mí. Por eso siempre me salgo con la mía, ¿verdad que no? Bueno, el punto es, por eso el cuidado de ver y apegarnos al fundamento de los apóstoles. No a nada nuevo, no a doctrinas nuevas, porque no hay tal cosa. Vamos rápidamente, Gálatas capítulo 1, vamos a leer rápidamente por favor. Gálatas capítulo 1, verso 8 dice, verso 6 para dar contexto, estoy maravillado, dice Pablo, en un tono de molestia, ¿no? De que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, dice, ¿qué dice? O un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Dice, aún nosotros, o alguien más, o un ángel del cielo anuncia un evangelio del que Cristo ya dio, maldito sea. Qué terrible y qué peso apartarnos de las enseñanzas de los apóstoles, es decir, de la doctrina de Cristo. ¿Sí o no es preocupante, hermanos?
Es por eso que hoy tenemos, desgraciadamente, una idea tan distorsionada de lo que es la iglesia de Cristo, de lo que es ser discípulo. ¿Por qué? Porque el mensaje sutilmente a través de los años se ha diluido. Escuchaba un pensamiento de un pastor muy triste esta verdad, y él decía, nunca pensé que tendría que predicarle el evangelio a los cristianos. Nunca pensé que tendría que librar aún, sacar el falso evangelio dentro de las iglesias. O sea, tienes 50 años o más predicando el evangelio. Dice, ¿cómo se fue diluyendo, mis hermanos, el mensaje? ¿Por qué? Porque hubo hombres y mujeres iluminados, entre comillas, que dijeron, hay revelación nueva, no se necesita tanto, ¿para qué tanto? Para santidad, somos libres en Cristo, etcétera, y muchos más etcétera, ¿verdad? Por eso, mis hermanos, es tan importante que nos apeguemos a la palabra de Dios, a lo dicho por Dios. Y Pablo es muy claro, y por eso está dejando esto, pues esta riqueza a la iglesia. Hay un fundamento, hermanos, los apóstoles. La Escritura también dice, en el mismo contexto, que hoy hay pastores, maestros, evangelistas, y estos oficios son estrechamente relacionados, están relacionados y son necesarios para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque es lo que el Señor dijo, son necesarios para edificar. Otra vez, el Señor enseñó eso, los discípulos enseñaron eso. Por eso es tan lamentable, mis hermanos, que hoy en día vengan gente al Señor o a las iglesias y no quieran ser pastoreados, y no quieran ser enseñados, y no quieren hablar el evangelio a los demás, no quieren dar razón de su fe. Yo no sé qué extraña mezcla será eso, pero según la Biblia no es el evangelio. ¿Me doy a entender, hermanos? Ahora, tenemos que ser, pues sí, tenemos que ser celosos de lo que la Escritura enseña. La palabra celoso no tiene una connotación negativa, mis hermanos. A ver, usted es celoso, o sea, obviamente hay niveles, ¿no?, de celos, ¿no? Pero si usted viene ahorita y le hablan pestes de alguien de aquí, usted va a decir, sí, cierto, sí es igualito aquí. No, ¿verdad? No, ¿cómo? Oye, espérate, yo conozco al hermano, ¿no? Yo conozco a la hermana. Seguramente tienes una impresión diferente o viste algo. Digo, esperemos que sea mintiendo, ¿no? ¿Cuánto más, pues, por la obra del Señor? ¿Cuánto más por Cristo mismo? Pablo tenía bien en claro y estaba comunicándole a la iglesia la necesidad de no separarse de las enseñanzas de Cristo. Mis hermanos, si hoy usted y yo nos empezamos poco a poco, sutilmente, a separar y a diluir el mensaje, el fundamento de los apóstoles y la riqueza que trae de estos hombres que fueron enviados a la iglesia, que fueron enviados para servirnos a nosotros, para predicarnos el evangelio, para enseñarnos. Imagínense qué clase de ¿cómo se llaman? Reptilianos hubiera, ¿no? Si así. Ahora imagínense si se diluye y se diluye y se diluye el mensaje. Luego hay iglesias ahorita, iglesias de homosexuales, de lesbianas, pseudo iglesias, pseudo pastores. ¿Puede creer eso usted? Pues eso está pasando. Y hablan la Biblia y todo, y cantan y todo el rollo. Dices, tú no inventes. Por eso es tan importante saber qué estamos creyendo y en qué bases estamos sobreedificando, como dijo Pablo. ¿Sí? Ok. Vamos a leer en Efesios 2, dice, verso 19. Estos hombres, estos enviados, estos
apóstoles que fueron enviados para establecer en principio la doctrina y para enseñar a otros y cumplir esta comisión, eran, repito, enviados a no hablar otra cosa, sino ese fundamento. Pablo en una de sus cartas cita y dice, yo no me propuse saber otra cosa, sino ¿a qué? Jesucristo crucificado. Es decir, hablar el Evangelio. No andamos con otro rollo, ¿no? Es lo que decía él. Fíjense lo que dice Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Verso 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, es decir, de todas las escrituras, todo lo revelado por Dios. Siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo, no el nombre, ¿verdad?, de la institución. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces aquí ya rescatamos algo muy interesante e indispensable. Edificados, diga conmigo, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Esto está pegado correctamente a toda la escritura revelada. Y aquí lo dice, el fundamento de los apóstoles siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. No hay nada nuevo que enseñar, que predicar. Está todo revelado aquí. Esa era la comisión de los 12 apóstoles enviados. Ahorita vamos a ver otros que fueron enviados con ese título, pero no con ese oficio de establecer doctrina. ¿Sí? Ok. Entonces, segundo de Pedro 3 dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Otra vez, qué terco era Pablo, pero apegado a las escrituras, ¿sí? Al fundamento de los apóstoles. Nada nuevo. ¿Sabe dónde se ve lo nuevo hoy? A partir del siglo XIX. A partir del siglo XIX. Un montón de denominaciones, un montón de corrientes y líneas doctrinales y posturas a partir del siglo XIX. No sé, pues, principio de los últimos tiempos. Hombres amadores de sí mismos, hombres inflados, hombres con fábulas. ¿Sí lo alcanza a ver, hermano, o no? Con un montón de rollos. No sé si a alguien le tocó ver uno que fíjense el engaño, hermano, y por eso la urgencia de conocer la palabra, porque hubo uno que hizo un montón de campañas, ¿no? Y ahí está ese mini documental donde hizo un montón de campañas y mire, la gente se derretía y luego se volvía a hacer en el mismo momento. Era un show, y el brother de esos que hablan llorando y toda la prédica llorando y por favor y cosas así, y la gente pues encantada con ese rollo. Y al final el cuate grababa donde, miren lo que le saqué a la gente, y las pacas de dinero. ¿Sí lo han visto, no, ese video? Y las pacas de dinero, no lo vea. Y las pacas de dinero y todo ese rollo, y la gente, mira, llorando, querían que les cayera saliva de él, sudor de él, literalmente. No estoy exagerando. ¿Qué es eso, hermanos? Desconocer la palabra de Dios. Irse tras corrientes, dice, como niños, como las olas del mar, dice, llevados por doquier. ¿Por qué? Por cualquier viento. Que ya ahorita hay que usar playeras rojas porque representan la sangre de Cristo. Sí, yo no tengo, me voy a comprar una ahorita. ¿Sí me doy a entender, hermano? Es que no es un asunto menor, pues. Luego llega alguien, y yo no sé si a usted le tocó verlo, ¿no? Pero
de repente pues llega alguien con tendencias raras y uno le dice, pues mira, la palabra de Dios dice esto, hermano o hermana, pues te animamos a que lo consideres y todo, y pues ya no regresan. ¿Por qué? Porque no, pues, ese formato de las escrituras no les gusta, pues. ¿Sí? Bueno, es tan importante, mis hermanos, eso, es por eso lo menciona en ese orden, primero apóstoles. Ahí está el fundamento. No es primero profetas, no es primero los que evangelistas, no son primero los que sirven. Ay, qué ministerio. Aquí sí hay amor. ¿Ha escuchado eso? Aquí sí hay amor. En esta iglesia más o menos. En la otra, no tanto. Allá no, hombre, allá hay mucho amor, hermanos, en la iglesia. Bueno. Entonces, la prioridad era de estos apóstoles, según la palabra de Dios, estos enviados, que era establecer el fundamento. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo llevo? Rápido. Ok, tenemos que ya ir cerrando estos apóstoles, este círculo apostólico fue cerrado con Matías de nuevo. ¿Sí lo vimos, no? En Hechos 1, ¿se acuerdan? Con Matías. Ahora, de manera extraordinaria y por soberanía de Dios, comisiona al apóstol Pablo. Jesucristo se le revela a él mismo en las Escrituras, le enseña, lo comisiona y lo envía. ¿A quiénes? A los gentiles. Ahora, Pablo va con estoy haciéndolo un super mega resumen, va con los apóstoles y expone lo que el Señor le reveló, y aquellos brothers le dan luz verde. Los apóstoles, pues los brothers, ¿no? Los apóstoles de Jerusalén le dan luz verde al apóstol Pablo, dice, y les dan la diestra, en señal de que ve a los gentiles. Está perfectamente bien tu teología, ¿no? Y ellos van. Ahora, aquí es donde se cierra ese círculo de los apóstoles, que Jesucristo envió y comisionó. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, hay otros que son mencionados como apóstoles, con esta denotación, enviados. ¿Sí? Bien, nuestros pastores son apóstoles enviados a Londres. Miren, no se autonombran así, ni vayan a andar diciendo al apóstol Raúl, no, tranquilos con eso. Estamos hablando de lo que denota el oficio, ¿sí? Denota eso. No estamos diciendo que son apóstoles, ni que hay nuevos apóstoles, porque no establecen nada nuevo, ¿sí? Pero son enviados. Y por eso la palabra de Dios menciona, por ejemplo, a Epafrodito, Filipenses 2:25, y era un amor entrañable, y este brother arriesgó su vida a tal manera que enfermó, se aventó un viaje larguísimo en una nave para llegar a Roma y llevar una ofrenda. Yo cuando estaba leyendo esto, la verdad sí me quebré y dije, no inventes, no hemos puesto nuestra vida en riesgo. Yo espero que también a usted le dé vergüenza. No hemos puesto nuestra vida en riesgo por el Señor. Mire, hemos arriesgado más la vida comiendo otras cosas. ¿Sí o no? Hemos arriesgado más la vida pisándole a 150 al carro, ¿no? Si es que corre eso. Hemos arriesgado más la vida yéndonos a paseos extremos, ¿no? Pero ¿y por Cristo? Bueno, Epafrodito, vamos a ir rápidamente ahí a Filipenses 2:25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Ese es un título que ni en 10 universidades cristianas te lo dan. Mi hermano, mi colaborador, mi enviado. Qué impresionante. ¿Se puede decir eso de usted y de mí, hermanos?
¿Será un modelo digno de seguir alguien enviado así? Yo le pregunto. ¿Será deseable ser un modelo así como este brother? ¿Como Epafrodito? ¿Sí o no? Ya nos pusimos en la soga al cuello, ¿eh? Este brother arriesgó su vida y estuvo grave. Y por llevarle este sustento a Roma, pudiéndolo encarcelar allá y cortarle la cabeza también. Dice mi compañero de milicia. Qué impresionante, ¿no? Yo leyendo esto me ponía a pensar, no se parecen nada en los apóstoles, pseudoapóstoles de hoy en día. Ahora, qué pena que nosotros no deseemos ser como estos enviados. Qué pena que si pasa, ¿no? Que mi modelo sea Hillsong. No sé. Es que como miran los peinados que trae, las aretes, yo quiero así los tatuajes en la cara, y así, como quisiera que, pastor, ¿se puede tatuar uno? Así, ese modelo, lo que, a ver, qué color de ropa andan usando los más cristianos que hay ahí en las redes, los más populares, a ver, Majo y Dan, a ver. No sé, hermano, yo lo que quiero centrar su atención es, los enviados tenían otras características. Y vean la expresión de Pablo, qué impresionante, ¿no? Bueno, tengo que destacar que estos enviados que no son apóstoles para poner el fundamento, que son enviados para una misión especial, cumplían con esas características. Eran hombres fieles, eran hombres, escuche bien, constantes, perseverantes. No eran perfectos. ¿Cuántos perfectos hay aquí? No eran perfectos. ¿Ustedes creen que no de repente no temían? A mí me gustó mucho la frase y abrazo esa frase. Dijo por ahí un hombre, usted se va a acordar: tengo miedo, pero no soy cobarde. ¿Sí se acuerdan o no? ¿Así iba, no? O ya la distorsioné. O sea, es decir, sí siento esto, pero no me voy a hacer para atrás, voy a seguir al Señor. Sí siento el peso, ¿verdad que sí siente el peso de seguir a Cristo? De ser constante, de negarse a uno mismo, ¿verdad que sí? De compartirle el evangelio a alguien, de ser ejemplo, ¿verdad que sí? ¿Es un peso? Si usted está llevando el mensaje a alguien en su casa, en su colonia, en el trabajo, fuera de la ciudad, a donde Dios lo esté llevando, aquí en la congregación, y cuesta y se necesita perseverancia, ¿cuánto más no le costaría a estos enviados? Qué deseable es eso, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, mis hermanos, faltó como 5 horas de bosquejo aquí, pero está bien. Es importante que nosotros alcancemos a ver que el apostolado para establecer doctrina ya no opera. El canon ya se cerró. Ya no hay esos apóstoles. Hay Pablo lo menciona, y en Efesios también, donde dice, bueno, estos dones, estos regalos son dados a la iglesia y hay que procurarlos, ¿sí? Ahora, ¿quién va a procurar esta connotación de estos enviados? ¿Quiénes van a procurar arriesgar su vida, ser fieles, ser constantes, morir a sí mismos? Ese ministerio de apostolado no es tan deseable hoy en día, ¿verdad que no? ¿Cuántos les gustarían perder todo por Cristo? ¿Cuántos les gustarían perder todo por Cristo? Mire, hermano, yo no alcanzo a entender todavía eso, pero ellos sí lo entendían, y eso es deseable. ¿Sí? Pues vamos a ponernos de pie.
Y vamos a dar gracias a Dios. Si hay dudas, comentarios agregados, con el Carlito, con el pastor y el Carlitos también. Pero yo espero que haya quedado claro y yo espero que hayamos entendido pues lo sencillo pero lo profundo que esto implica y la importancia de estos apóstoles de la primera iglesia. ¿Sí? ¿Oramos? Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque es una ancla segura, Señor. Tu verdad, Señor, es el fundamento más sólido, más firme, Señor. Tu palabra, lo establecido, lo que le encomendaste a estos fieles apóstoles, Señor. Si ellos hubiesen cambiado, Señor, todo eso, quién sabe si hoy se proclamara el Evangelio, Señor. Pero tú los escogiste, tú los enviaste, tú los capacitaste, Señor, para establecer tu palabra, tu verdad, Señor. Una verdad que hoy podemos decir que amamos y que necesitamos más que cualquier otra cosa, Señor. Más que el pan, necesitamos tu palabra en nuestra vida, porque es la que le da vida, Señor, a nuestro espíritu, es la que no pasará, Señor, es la que nos consuela cuando no nos consuela nada más, porque nada más nos puede consolar, nada más nos puede volver a dar aliento y fuerzas. Es tu palabra, es tu verdad, Señor. Señor, que en nosotros sea deseable, Señor, ser como aquellos hombres, como Epafrodito, como Timoteo, Señor, como aquellos hombres que eran enviados a comisiones especiales, pero que tenían un perfil, Señor, de hombres que te amaban y que estaban dispuestos. Señor, encuentra en nosotros hombres y mujeres dispuestos para ti, Señor. Recuérdanos eso. Recuérdanos eso, recuérdanos que vida cristiana, Señor, y discipulado no es venir a la iglesia solamente, no es darle like a los comentarios bíblicos, a los videos, a las verdades. Es morir, es negarnos a nosotros mismos, es tomar nuestra cruz, es descansar en tu palabra, es proclamar tu verdad, Señor. Es desear ser luz. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque realmente en este sistema en el que estamos viviendo cada vez está peor. Cada vez es más sencillo negarte, es más sencillo darte la espalda, es más sencillo pecar, es más sencillo, Señor, apartar nuestro corazón de ti por tantas cosas que hay, Señor, que tan fácilmente nos pueden envolver. Guárdanos en ti, tu palabra, tú prometes eso, Señor, que seremos guardados en tu mano. Permítenos, Señor, desear servirte y entregar nuestra vida y ser enviados por ti, Señor, en donde tú nos quieras enviar. No para establecer nada nuevo, Señor, sino para afirmar, Señor, lo que tú ya estableciste, para enseñar a otros, para ayudar a otros, para amar, Señor. Esa fue tu encomienda, Padre. Ayúdanos a recordar que de eso se trata nuestra vida aquí. Ayúdanos, Señor, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Viernes a las 7, nuevo ingreso aquí en el local de la congregación. ¿Sí?
Viernes a las 7. Muy bien. Pues, Dios les bendiga y gracias por